Hola familia, buenas noches. Buenas noches a todos. Ya estamos un lunes más. Hoy, discúlpenme, 13 de octubre, no tuve la posibilidad hace una semana, el 6 de octubre, de conectarme, pues era mi cumpleaños. Entonces quise pasarlo con mi esposa aquí en casa después del trabajo y estuvo todo muy bonito. Me decoró la casa precioso, me hizo un pancito que me gusta y mi comida colombiana favorita, que son las arepas rellenas. Apúntense, los invito. Bueno, entonces esa es la razón por la que no estuve la semana pasada en línea, pero como les había comentado, ya no habrá, eh, ya sea por pausas o descansos, vacaciones o días especiales como el pasado, no habrá un hueco ya en las transmisiones de los lunes, así que se subió un video, ¿verdad? Si tú lo viste en vivo, es como si estuvieras viendo este enlace, este en vivo. Solo que, pues bueno, son mensajes que se han dado a lo largo de mi camino en el Señor y espero que les sea de bendición. Si tú lo viste, pues deja ahí tus comentarios, ¿verdad? Dale like, compártelo. Creo que fue un mensaje familiar bastante edificante. Y pues si llega a haber otro momento en donde me tenga que ausentar un lunes, pues bueno, yo ya dejaré programado para que esté en directo siempre los lunes a las 8 un mensaje para la edificación de tu vida. Así que pues bueno, ya estamos listos en Facebook, ya estamos listos en YouTube. Recordemos que en Facebook, pues bueno, en algún momento se va a desaparecer el video porque así lo estableció las nuevas normas de Facebook, pero en YouTube continúan. Puedes, también te recuerdo acudir a todas las plataformas donde hay podcasts, me puedes encontrar como Bruno Nava de Raíz o de Raíz Bruno Nava. Y para más fácil, pues en el Facebook está un QR donde te lleva a todas las plataformas y mi canal de podcast para que puedas escuchar no solamente este, esta serie, sino las que ya hemos dado a lo largo de todos estos años. Así que bueno, vamos a iniciar con nuestro mensaje, con una oración. Creo que será un mensaje breve, pero de mucha bendición. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por un lunes más te damos, Padre, porque eres bueno, porque tú nos has concedido, Señor, estar terminando este día, esta semana, Señor, iniciando en este lunes, Padre, queremos hacerlo pues de la mejor manera, que es escudriñando tu palabra, estando en tu presencia, Dios, pensando en toda la sabiduría que hay dentro de la escritura y que tú nos muestras porque esa es tu voluntad. Señor, tú hablabas el día de ayer a tu iglesia de que no solamente nos creaste, sino que además nos quieres plenos, no solamente eh, hemos sido salvados, Señor, sino que mientras estemos en este lugar, en esta tierra, nos quieres plenos y tú nos das la sabiduría, la inteligencia, la prosperidad, el sustento, Señor, todo proviene de ti y lo haces por amor a nosotros. Hoy te pedimos la bendición de este estudio, Señor, para que pueda también edificar la vida de todos los que lo escuchan, de todos los que lo ven en directo o diferido, Padre, que seas tú hablando a sus vidas, hablando a mi vida. Úsanos, Señor, a todos para poder compartir adecuadamente el mensaje del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos ahora a Eclesiastés, pero en el capítulo número 8 ahí ya vamos poco a poco avanzando. Y ese poco a poco, pues en algunas cuantas semanitas ya dará por concluido el estudio de Eclesiastés. Hemos ido un poco adelante, un poco rápido, me atrevo a decir, pero todavía quedan bastantes capítulos para encontrar mucha sabiduría, algunas semanitas todavía. Y bueno, hoy vamos a estar analizando la primera parte del capítulo 8. El tema de hoy es ¿quién como el sabio? Una pregunta pues sí retórica, pero al mismo tiempo podría ser una afirmación, ¿verdad? No hay nadie como el sabio. Y pues bueno, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Hoy estaremos usando tanto la Reina Valera 1960 como la Biblia del lenguaje actual, que nos va a dejar todavía mucho más claro lo que vamos a aprender en esta noche, porque pareciera un poquito rebuscado los versículos a partir del 1 del capítulo 8 de Eclesiastés y dice así: ¿quién como el sabio? Tal cual como se nombra el inicio de este episodio.
que ya es el 12, por cierto, así que si te los has perdido, lánzate ahí al canal, los canales para ver justamente y escuchar los anteriores. Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay un tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Vamos a dejarle aquí hasta el versículo 8 y vamos analizando pues con calma cada versículo y al mismo tiempo pues quisiera ir combinando la Biblia del lenguaje actual, la versión del lenguaje actual para que podamos comprender estos versículos también de una forma pues más clara, ¿verdad? Yo tengo el ánimo de parte también del Señor de explicarte por supuesto cada parte de estos versículos, pero me parece que es muy bueno el poder contar con esta versión. Ya te iba a leer Cantares, pero no, se llama Eclesiastés. Eclesiastés 8. Es que esta Biblia también tiene las letras súper chiquitas, entonces una página y ya avanzamos como quién sabe cuántos capítulos. Listo. Y bueno, vamos a ir entendiendo poco a poco. Déjenme acomodar aquí la computadora, eso para que me dé tiempo bien de poner la Biblia. Dice, no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Pues a nosotros nos deja claro, y ya te lo he compartido algunas otras veces en algunos otros episodios y también en algunas conferencias. Y te quiero animar, por favor, a que vayas a la página de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Ahí vas a encontrar el mensaje de ayer, domingo 12 de octubre. Fueron tres mensajes en realidad, uno de nuestro amigo Esteban en el primer servicio, en el tercer servicio estuvo Chava Flores Minuti, también compartiendo un tema muy interesante sobre Jonás. Y yo estuve compartiendo en el segundo servicio un tema que se llama del conflicto a la plenitud. Así que si puedes irte a echar un clavado y escuchar los tres mensajes, creo que fueron de mucha bendición para la iglesia ayer domingo. Entonces, bueno, he compartido en otros momentos justamente lo que dice el primer versículo, ¿verdad? No hay quien pueda compararse al sabio, ni tampoco quien sepa todas las respuestas. Es decir, eh, la palabra de Dios en este versículo nos enseña que no hay comparación con alguien que sea sabio, ¿verdad? Que sea sabio no en su propia opinión, como dice la Escritura, sino que sea sabio porque tiene la sabiduría que desciende de lo alto, según el apóstol Santiago, la cual podemos pedir y que Dios no nos la niega, sino que nos la da abundantemente y dice sin reproche, ¿verdad? Entonces eso ya es una super bendición. Y dice la Biblia del lenguaje actual, pues no hay quien pueda compararse al sabio, ¿verdad? No hay forma de que la vida en esta tierra, en este mundo, pues sea más positiva para alguien que la escritura llama tonto o necio, e incluso de formas más fuertes, que comparado con el sabio, ¿verdad? El sabio no por la experiencia propia, ni por carne, ni por conocimientos, ni por eh, a lo mejor estudios universitarios en las mejores universidades del mundo, etcétera, pues puede compararse al sabio que contiene la sabiduría que viene de parte de Dios, porque pues bueno, vamos a entender que hay mucha gente que sabe vivir, desde luego, que sabe llevar a cabo su profesión, que ha sido próspera, ¿verdad? Que es un gran negociador, que tiene empresas, que tiene negocios y que sabe vivir también bien de justamente ganancias, etcétera, etcétera, la verdad. O sea, desempeñan sus labores, su trabajo de una forma adecuada, pero pues la palabra de Dios nos enseña que mientras
estas personas, por muy prósperas que sean, por muy inteligentes, por muchos premios Nobel que puedan ganar en química, en física, en literatura, etcétera, etcétera, algo que verdaderamente se requiera cerebro y no como otras categorías, pues bueno, la Biblia dice que eso al final de cuentas no sirve de nada si tu alma está caminando hacia la condenación eterna, hacia la perdición, ¿verdad? Más vale siempre, pues a lo mejor vivir de forma humilde, de una forma modesta, pero siendo un hijo de Dios, pues tenemos lo más valioso que es Jesucristo. Esto no implica que alguien próspero económicamente, que alguien también inteligente, que alguien que por supuesto ha ganado premios Nobel, esto no implica que ellos no puedan también estar bendecidos por el Señor, ¿verdad? Que también sean cristianos. De hecho, muchos científicos, tú los puedes ver desde siglos pasados, pues son cristianos, ¿verdad? Han sido hijos de Dios y han dado testimonio de que entre más conocen de la ciencia, pues más profundo conocen a Dios, ¿verdad? Que no se puede ni de broma separar. Entonces, pues la Biblia aquí nos enseña claramente, no hay quien pueda compararse al sabio, pero repito, al sabio que tiene como inicio de la sabiduría pues la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Y de hecho, Proverbios así inicia, Proverbios 1:1, y esto es pues una ley fundamental, no hay manera de decir que no. Los proverbios, bueno, en el capítulo 1, sí, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes de inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabios, entender a otros sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, no que le tengas miedo, ya hemos hablado de esto, que la palabra temor lo que en realidad significa es reverencia, respeto, conocer, ¿verdad? Que Él es Dios y Él es merecedor de toda honra y de que nosotros seamos cabalmente humildes delante de la presencia de Dios. Entonces dice, ese es el principio de la sabiduría y dice, los insensatos, los necios, los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero fíjate cómo dice aquí, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, pues necesitamos evidentemente ser sabios. Y dice la segunda parte del versículo 1 de Eclesiastés 8, no hay ni quien sepa tampoco todas las respuestas, es decir, vamos a llegar, sí, a tener el ánimo de buscar la gran sabiduría, así como lo hizo Salomón. Ya no podemos nunca nosotros, ¿verdad?, solicitar a Dios que nos haga los hombres más sabios de la historia, puesto que el más sabio es Salomón, ya que fue una promesa de Dios, como lo vimos al inicio de esta serie, de que no habría nunca más alguien tan sabio como él, ni lo hubo antes, evidentemente a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, dice, también no hay quien sepa todas las respuestas. Vamos a encontrar grandes niveles de sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la sabiduría que desciende de lo alto, como dice Santiago y te comentaba hace un momento. Pero hay cosas, como dice Deuteronomio 29:29, que solamente pertenecen al Señor. Entonces, no podemos nosotros creer que vamos a tener siempre todas las respuestas. Aquí Eclesiastés 8:1 nos dice, no hay quien sepa todas las respuestas. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 29:29. Apréndetelo porque no solamente es un capítulo y versículo muy sencillo, solo aprende el libro y un número. Deuteronomio 29 y lo repites, 29, sino que este versículo nos va a ayudar a comprender que no vamos a tener la respuesta de todas las cosas, habrá cosas que nos lleguen a doler, habrá cosas que nos lleguen a sacar de onda, a preguntarnos por qué suceden, para qué suceden, etcétera. Y por más que le queramos dar vuelta, debemos de comprender que Dios es soberano y Él es el que sí sabe por qué pasan las cosas. Y muchas cosas a nosotros no nos la revela, no porque no sea un Dios amoroso, ni que, como dice la Escritura, no nos haga saber todo lo que haría sin antes revelárselo a los profetas, ¿verdad? Sino que hay cosas que no son para nosotros y que tampoco tendríamos ni siquiera la capacidad de comprender.
Y dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas secretas que no te pertenecen a ti, que no te pertenecen a mí, que no le pertenecen a la persona más sabia, repito, basada en la sabiduría que desciende de lo alto. Incluso en eso hay cosas que no le pertenecen, sino le pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir, esto que está aquí en la palabra, en la Biblia, es lo que Dios nos reveló y eso es lo único que nosotros necesitamos saber. No necesitamos adquirir sabiduría de otro lado que no sea el reino de los cielos, y toda la sabiduría que nosotros necesitamos para ser llamados sabios de acuerdo a la escritura, pues está en este libro. No podría venir sabiduría de lo externo, sino solamente de la palabra de Dios. Y concluye diciendo, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es lo que nos enseña Deuteronomio 29:29, que si nosotros cumplimos todas las palabras de esta ley, entonces somos sabios, todas, incluso las que no aparentemente no tienen sentido, incluso las que no nos gustan, incluso las que nos desafían, ¿verdad? A comportarnos o a llevar a cabo obras. Todas las cosas de esta ley, si las cumplimos, hemos de ser considerados sabios. El que es sabio, dice más adelante el versículo, quiero seguir leyéndotelo en la traducción del lenguaje actual, dice, el que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Dice la Reina Valera, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Es decir, lo tosco de nuestro semblante se muda, ¿verdad? Cambia y se ve un rostro, pues si no en toda la expresión de la palabra siempre sonriente y alegre, sí un rostro amable. Y lo amable no nada más es, bueno, pues una persona de buena educación, que sea gentil, etcétera. Lo que quiere decir aquí la palabra de Dios es que el que es sabio sabe cómo resolver las situaciones. El que es sabio sabe cómo reaccionar. El que es sabio comprende que las cosas que están sucediendo son permitidas por Dios, y si son permitidas por Dios hay un propósito de parte de Dios y nosotros tenemos que confiar en él. El que es sabio, según segunda de Timoteo 1:7, pone, ¿verdad?, en práctica, por así decirlo, el espíritu que Dios nos ha dado. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, nosotros podemos ver claramente que este dominio propio, eh, pues transforma absolutamente todas las cosas. ¿Qué te quiero decir? O sea, cuando hay una persona que no es sabia, cuando hay una persona que se deja más manipular por sus emociones, por los conflictos, por la adversidad, por las situaciones que lo están rodeando, y quiero decirte que y que Dios y un servidor pues lo podemos comprender porque todos hemos pasado por ahí. Bueno, Dios no, pero dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos un Dios que no haya de compadecerse de nosotros ni que no conozca nuestras debilidades. Por eso justamente me atrevo a decir que Dios sabe, ¿verdad? No porque lo haya experimentado, sino porque comprende lo que estamos pasando. No quiero decir que nos volvamos un témpano de hielo, no quiero decir que nos volvamos completamente insensibles, ¿no? Pues por supuesto que debe de haber miedo, debe de haber temor, debe de haber tristeza, debe de haber preocupación, pero la sabiduría a nosotros nos hace, como decía Deuteronomio 29:29, cumplir la ley de Dios, y lo que nos enseña la ley es que Dios está al control de todas las cosas y aprendemos entonces a descansar en él. Tener dominio propio es dominar, sujetar todas las emociones a nuestra vida espiritual, no al revés. A mí, de hecho, si me permites, y bueno, esa es la gran ventaja de un estudio, que nos podemos tomar el tiempo, y de un podcast, etcétera. Quiero consultar en el diccionario Strong esta palabra poder, y quiero aclararte algo bien padre. Me voy a levantar. A ver, listo. Bueno, que sirva un poco de paso. Busco la palabra poder como un diccionario común y corriente, ¿verdad? En el diccionario, la concordancia exhaustiva Strong. Tienes que comprártela si eres estudioso de la Biblia, hazlo ya. Vamos a buscar la palabra poder, ¿ok? Un diccionario normal.
Así te voy enseñando un poquito a ti cómo se usa. Tiene todas las palabras de la Biblia basadas en la Reina Valera, no las palabras de la Biblia, en este caso, por ejemplo, del lenguaje actual. Ok, la palabra poder ya la encontré, pero nosotros estamos hablando de segunda de Timoteo 1:7. Entonces vamos a buscar la palabra poder, ya la encontré, y vienen todos los versículos de la escritura donde viene la palabra poder, por libros, por cartas. Entonces yo me voy al Nuevo Testamento y busco segunda de Timoteo, perdón, 1:7. Ya que encuentro poder. Tengo que decirte que estas letras, si tú crees que la Biblia tiene letras chiquitas, no. Y no lo encuentro. ¿Qué cosa? ¿Qué tal? No lo encuentro. A ver qué opinan los que me están viendo en vivo. No crean que no funciona este diccionario, desde luego que funciona. Poder, a lo mejor yo estoy buscando mal. Deme un minuto. Repito, ya estoy en la palabra poder. Busco ahora la carta, que es segunda de Timoteo, y busco el versículo. Y efectivamente, no viene. Déjenme encontrar algo. Bueno, si no nos sirve el diccionario de concordancia exhaustiva Strong, pues usted con toda calma puede ir a Santo Google, ¿verdad? Y buscar el origen de la palabra. Así que eso es lo que voy a hacer. Hay una Biblia que se llama Biblia Ya, así, Biblia YA, bibliaya.com. Se las recomiendo para que la tengan instalada en su navegador. Y uno puede encontrar ahí todas las versiones de la Biblia, pero hay una que a mí me gusta consultar cuando no tengo semejante libro, ¿verdad?, a mi alcance. Y viene la Reina Valera con los números Strong. Entonces, a lo mejor estoy buscando mal en el texto, pero pues bueno, voy a irme directamente a, a la palabra, a la Biblia justamente em, y aquí, segunda de Timoteo. Y aquí sí está. Porque, dice aquí, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Le pico en la palabra y dice aquí, que es la palabra 1411 del diccionario Strong, entonces me iba a ser pirata porque no viene, pero significa poder, fuerza y capacidad, que esto era lo que yo quería llegar. En la Biblia dice aquí una breve explicación, esta palabra se utiliza para referirse al poder de Dios que se manifiesta de diversas formas, como en la creación del universo y los milagros realizados por Jesús y los apóstoles. Un ejemplo se encuentra en Mateo 6:13, y no nos metáis en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ok, entonces, el significado justamente de 2 de Timoteo 1:7 es fuerza, específicamente un poder milagroso, eficacia, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder, poderosamente, potencia y potestad. Tienes que saber que cuando busques en el diccionario Strong van a venir muchas palabras que tú tienes que tener la capacidad de ver el contexto del versículo en el que lo estás leyendo y cada una de las definiciones, encuadrarlas. Es como nosotros cuando decimos tenis, pues tenis también es un calzado y al mismo tiempo es un deporte, ¿verdad? Entonces uno no dice, voy a ver un partido de tenis y te vas a una vitrina a ver los tenis, el calzado, ¿verdad? O al revés, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, dentro de esto nosotros debemos encontrar la palabra que
de acuerdo al contexto, pues se dice, ¿verdad? Entonces dice, volviendo al estudio, que el sabio siempre tiene esa capacidad y ese poder, ¿no? De, discúlpenme, no perder el control, de tener ese dominio propio, que tenemos un espíritu de amor, de poder, no de cobardía, y ese poder es el que somos, tenemos la capacidad, ¿verdad? Como te decía hace un momento, de resolver situaciones y de saber cómo reaccionar. Esto no lo da, bueno, obviamente vamos a encontrar siempre gente que tiene mucha experiencia en situaciones, que tiene un temple pues bastante sólido, etcétera, etcétera, pero pues nos estamos enfocando evidentemente a la palabra de Dios y a los que somos parte de su reino. Nosotros debemos de comprender que con el estudio profundo de la palabra, este espíritu de poder, de tener la capacidad, de tener la eficacia, la fuerza y de tener este ímpetu por guardar el control, guardar la calma, poder tener la capacidad de la resolución de situaciones, nos da entonces como consecuencia, no que te digo, todo el tiempo nuestro rostro esté sonriente, pero sí que no tengamos un rostro pues lleno de aflicción, de enojo, de contienda, de frustración, de ansiedad, de estrés. Y es justamente lo que dice el versículo, ¿verdad? ¿Quién es como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se muda. Es decir, cuando tú eres sabio, la tosquedad, esa preocupación, esa ansiedad, eso que tienes reflejado en la cara, se va. ¿Verdad? Y a lo mejor alguien te puede decir, oye, pues si estás en medio de la tormenta, o sea, ¿qué está pasando, no? Bueno, pues es que soy sabio de acuerdo a la palabra del Señor, comprendo su soberanía, agradezco su soberanía, agradezco que Dios esté llevando mi vida cada vez a más. Y si es algo que no te voy a negar, pues es doloroso, que puede ser aflicción, que puede ser la adversidad, que puede ser cuestiones naturales como perder a un ser querido, etcétera, pero tu temperamento, tu temple, tu cara reflejan que pues estás confiando plenamente en Dios, y eso es algo maravilloso y eso es algo digno de aplaudir, ¿verdad? Y quién como ese sabio que simple y sencillamente pues no pierde el control. Dice el versículo 2, espero que haya quedado claro después de esta pifia que tuve buscando mi palabrita, pero ahí sí me ayudó, ahora sí, el internet, ¿verdad? Me ayudó perfectamente. Así que, pues bueno, si hay algo que quieran agregar, pues ahí lo pueden poner en el chat. Yo ya me regreso aquí a mi bosquejo. Y dice el versículo 2, eh, yo creo que debemos obedecer al rey, si así lo hemos jurado ante Dios. Y esto es fundamental. Cuando dice, yo creo que debemos obedecer al rey, es Salomón diciendo, pues o sea, no creo así como por suponer, sino que creo por convicción. Yo creo que debemos obedecer al rey. Yo estoy seguro que debemos de obedecer al rey. Vuelvo y repito, no es creo de suposición, sino creo de determinación que debemos obedecer al rey, si así lo hemos jurado ante Dios. Pues, ¿qué dijimos, verdad? Señor, pues te recibo en mi vida, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, te entrego mi vida, estoy para servirte. Estás haciendo un juramento. Yo te sugiero que te vayas unos episodios atrás cuando hablé acerca de las promesas de Dios, ahí como Dios nos enseña justo también en el libro de Eclesiastés, como cuando uno hace un juramento a Dios, una promesa a Dios, no debemos de tardar en cumplirla, y se pone pues buenísimo el mensaje, ahí te lo sugiero. Entonces, Salomón habla justamente de eso. Llegar a sus pies implica la obediencia, la lealtad, la entrega y la confianza, porque decimos, no, sí, sí, por supuesto, yo soy leal al Señor, yo me entrego, yo lo obedezco, pero en realidad nuestras acciones, nuestro rostro, como decía el versículo 1, está demostrando todo lo contrario y que ni siquiera confiamos en Él. Entonces, yo creo, dice Salomón, y en la Reina Valera dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Entonces creo que más claro ni el agua. Después dice el versículo 3, esto es maravilloso. Dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá, ¿qué haces? Ahora te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice, la autoridad del rey no se discute, nadie puede pedirle cuentas. El rey puede hacer lo que quiera,
Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Esto es fundamental, o sea, em, nosotros debemos de entender que eso, Él es el rey, Él es el alfarero, Él está trabajando en nuestra vida. ¿Y qué nos distinguiría a nosotros como para decirle, oye, pues lo estás haciendo mal, ¿verdad? Yo creo que más bien en lugar de moldearme de esta manera, deberías de hacerlo de esta otra. Y a veces nos ponemos en un plan tan soberbio y eso es falta de sabiduría. Entonces, aquí como dice la del lenguaje actual, la autoridad del rey no se discute, pero quiero que lo veamos un poco más detenidamente y con un versículo precioso en Isaías 45 que nos muestra justamente cómo Dios trabaja en nosotros. Isaías 45, versículos del 9 al 13, dice así, en la del lenguaje actual. Dijo Dios, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Pues sí, ¿verdad? El barro, ¿cómo le va a decir al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Entonces, esto es fundamental. Ustedes, dice por eso yo en el versículo 11, el Dios Santo que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo. No, no podemos pedirle cuentas sobre nuestro futuro. Dice, ni enseñarme lo que debo hacer. Yo hice la tierra y sus habitantes, yo extendí el cielo con mis manos y allí coloqué los astros. Yo hice triunfar a Ciro y el rey de Persia y ahora lo ayudaré en todo para que reconstruya Jerusalén, que es mi ciudad. Y bueno, aquí lo que habla es justamente este misterio de parte de Dios, cómo esta autoridad, pues sí, no se debe de discutir. Él nos ha hecho a nosotros, somos vasijas en sus manos. Él es el alfarero y como dice la palabra, ¿verdad? Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho de esta manera? Si la jarrita le dijo, ¿por qué me hiciste de esta forma? O sea, parece que nosotros tenemos una mejor opinión o una mejor forma de hacer las cosas que Dios y eso pues obviamente a todas luces es carencia de sabiduría. Y habla de algo también muy importante este versículo porque dice que no nos apresuremos, ¿verdad? A salir de su presencia. El versículo 3 dice, no apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Esto a mí me lleva, pues sí, también obviamente hablar de la sabiduría para poder comprender la pregunta del tema, ¿quién como el sabio? Y la respuesta, pues nadie. Es justamente de eso. Nosotros ¿cuánta prisa llevamos, verdad, de echarnos nuestro rosario, nuestra oración? Y rosario lo digo en modo de broma porque no profeso ni profesaría jamás la religión católica, aunque de por allá me enteré de muchas cosas y por supuesto que participé, pero lo digo de broma, o sea, ¿qué prisa llevamos de echarnos los tres padres nuestros, de pedirle perdón al Señor, de pedirle por alguien, nada más, y ay, cuida a fulanito y cuida a mi mamá y punto y se acabó? No sé qué prisa tenemos. Dice, no te apresures a irte de su presencia. Y si lo meditas, no es sabio irnos de su presencia. Por eso es tan importante que nuestros tiempos de oración eh, los tengamos de alguna forma planificados, ¿verdad? O sea, de tal a tal hora yo voy exclusivamente a estudiar la palabra de Dios, a escuchar alabanzas, a alabar, no más escuchar, sino estar adorando al Rey, estar orando, ¿verdad? Y a lo mejor ponerte un tiempo establecido de tal hora a tal hora y que no te dediques absolutamente a nada más, que dejes tu teléfono de lado. Y yo sé que cuesta muchísimo trabajo, porque Jesús lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carnota, pues es súper débil. Entonces, nosotros debemos de encontrar ese tiempo para que con toda paciencia permanezcamos en la presencia del Señor. No digo que también puedas aprovechar pues un momentito que tengas en hablar con Él, en bendecirlo, en darle gracias, en decirle cuánto lo amas, etcétera. Y pues ya, ¿no? En ese momento, pues pum, se acabó. Pero no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Todo en todo tiempo lo tenemos que hacer. Pero la verdadera parte de nuestra relación con el Señor y que podamos estar en su presencia, no deberíamos de interrumpirla, porque si muchas veces nos falta sabiduría, y esto sí apúntalo, si muchas veces nos falta sabiduría,
No es porque el Señor no nos la esté dando, sino porque no tenemos la paciencia de escucharlo. No tenemos la paciencia de escudriñar cuál es su voluntad, de por dónde debemos de andar, de por dónde debemos caminar. No sé si me estoy dando a entender. Esto es fundamental porque, repito, estamos en un mundo tan lleno de prisa que hasta nuestra relación de lo que se supone que es con quien más amamos, pues le damos un tiempo establecido, ¿verdad? Y le damos un tiempo así de, pues ya bueno, ya acabé, ya pedí, ya dije, ya pedí perdón, ya intercedí, ya no sé qué, ya rapidísimo así, ni supe qué estaba diciendo y me levanto y me voy. Pues eso, ¿cuándo nos va a traer a nosotros sabiduría? Pues nunca. ¿No? Hay mucha gente que dice, es que no oigo la voz de Dios. Ah, bueno, pues ¿cuánto tiempo oras? 3 horas. ¿Y cuánto tiempo te callaste? No, pues ninguna. Pues entonces también cómo quieres escuchar la voz de Dios si tú tampoco te callas. Y para podernos callar, pues obviamente necesitamos tiempo en silencio, por tratar de oír su voz, leer y leer la palabra de Dios hasta que eso que Dios nos quiere decir resalte a nuestro espíritu, resalta a nuestros ojos como una revelación, como una iluminación, porque sí se da. Sí se da. Entonces, aquí nos aconseja Salomón, no te apresures a irte de su presencia. No vamos a encontrar sabiduría si huimos, si estamos apresurados, no le estamos dedicando el tiempo suficiente a Dios. Y obviamente dice, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. O sea, no podemos persistir también en hacer nuestra voluntad. ¿Cómo lo define la del lenguaje actual? Déjenme checar. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso. Es decir, bueno, pues obviamente sin que él nos haya dicho, ok, ya puedes ir en paz, ya vete, ya te aconsejé. Ni tampoco insistir en hacer lo malo. Pues sí, ahí estamos, ¿verdad? Pide y pide, como dice otra vez el apóstol Santiago, para gastar en nuestros deleites. Por eso no recibimos, dice. Piden y no reciben porque piden mal, solo para gastar en sus deleites. Y el Señor dice, no, no estés insistiendo. O sea, no te voy a dar el $1,000,000 que me estás pidiendo. Porque sé lo corrupto que es tu corazón y lo primeritito que vas a ir a hacer va a ser emborracharte, comprar drogas, andar con hombres, con mujeres, malgastar, descuidar a tu familia, ser soberbio y prepotente, presumido, altanero. Pues por eso Dios no lo hace. Yo les he compartido que con mi esposa entre broma y broma siempre le digo, Señor, soy yo otra vez. Dame $1,000,000. Verás que mi corazón no se corrompe ni se aleja de ti. Pruébame. Y es entre broma y broma, pero muy en serio yo sí le digo, si tiene que haber algo, o si algo intenta llegar a mi vida que me haga desviar mi mirada de ti, no lo quiero. Pero es que Bruno son $10,000 mensuales, no los quiero. Si eso me va a desviar de ti, yo no lo quiero. Es que son viajes, es que es esto, es dinero, coches, etcétera, fama, bla, bla, bla. No lo quiero. Si eso a mí me va a desviar un minuto de ti, si eso a mí me va a quitar los tiempos que yo tengo contigo, yo no los quiero. Yo no quiero eso porque tú eres lo más importante. Y entonces el Señor aquí nos dice a través de Salomón, ¿verdad? Que no debemos de persistir en lo malo, porque finalmente Él hará todo lo que Él quiere. O sea, no lo vas a convencer de que, ándale, ya dame $20,000,000, verás que no me corrompo. Bueno, de tanto que me estás molestando, entonces sí te los voy a dar. No, hombre, Él va a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros le digamos. Y te lo he dicho otras veces, por mucho que llores, grites, patalees, te revuelques, te azotes, subas los cerros, camines de rodillas, lo quieras, nada mueve la voluntad de Dios. Nada, nada. Nadie va, no podemos hacer cambiar de parecer al Señor. O sea, ¿te imaginas? Ay, o sea, no solamente es decir, de tanto que estás llorando, entonces voy a hacer tu voluntad. ¿Qué pasó? Eso no es nuestro Dios. O sea, para nada. Así que aprende a orar, aprende a confiar en Él, sé sabio. ¿Quién como el sabio? No hay quien pueda compararse al sabio, dice el versículo 1, ¿verdad? Porque sabe el sabio descansar en la soberanía de Dios y a pesar de la adversidad descansa en Él porque Dios tiene el control. Dice el versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aquí me puedes decir, bueno, bueno, quisiera terminar porque tengo aquí en mi bosquejo y no quiero pasar a lo siguiente porque
me parece muy bonito decir, cuando nosotros salimos de la presencia del Señor, pues no sabemos ni lo que estamos haciendo, repito, o sea, debemos de tener nuestros tiempos establecidos. Si hay algo, eh, eh, pues que es evidente, según también el Salmo 84:10, que te lo quiero leer rápidamente, y esta partecita así no me la quiero ni brincar ni nada por tiempo, justamente para eso tenemos estos estudios. Dice Salmo 84:10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Apúntalo, ya es lo que yo voy a hacer. Subráyalo. Léelo las veces que sea necesario. Y ahora pregúntate, ¿si es verdad? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Confrontador. No tenemos a veces un solo minuto para Dios y queremos apropiarnos de esto. Bueno, quien obedece las órdenes de los de Dios en sus mandamientos, pues evidentemente no sufre ningún daño. Quien es sabio, quien es inteligente, sabe cómo debe obedecer. Y esto viene en el versículo 5, por supuesto, que estábamos leyendo. Y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y decir, bueno, no es que no vaya a pasar absolutamente nada. No es que no vayas nunca a estar en adversidad ni nada de eso. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Nosotros podemos experimentar muchas cosas dolorosas y aflicción, etcétera, etcétera, pero cuando somos sabios y viene de parte de Dios el desierto, la prueba, pues obviamente la exhortación, obviamente también la cosecha de lo que sembramos, ¿verdad? Y todo que está bajo el plan de Dios, pues evidentemente nos puede doler y podemos pensar muchas cosas, pero no jamás pensaríamos que es algo malo. Nadie podríamos decir que obedecer los mandamientos de Dios nos llevan al mal. Alguna vez yo escuché decir a nuestro pastor Jesse, parafraseándolo, que si en algún momento por cualquier razón dijeran la palabra de Dios no es real, la Biblia es escrita con mucha sabiduría, etcétera, pero no es la palabra de Dios, aún así eh, vale la pena vivir conforme a la palabra de Dios, porque no hay absolutamente nada en este libro que nos traiga a nosotros mal, sino nos enseña a vivir siempre en bendición, siempre de la manera correcta, siempre de la forma honesta, siempre de la forma adecuada para con una vida espiritual y para con nuestros semejantes, ¿verdad? O sea, tanto de forma vertical como de forma horizontal, la palabra de Dios está llena siempre de buenas cosas. Entonces, y obviamente no estoy dando ni categorizando que la palabra de Dios no existe ni que fue escrita por grandes sabios que no tienen nada que ver con Dios. No, yo afirmo y confirmo. Valdría mucho la pena hacer una serie de la veracidad de la Biblia y también de la seguridad de la salvación. Posiblemente sea la que sigue después de Eclesiastés, pero ya estamos viendo. Entonces, yo sí soy como los que decimos que por encima de Dios nadie, por encima de la Biblia nada. La Biblia es real, la palabra de Dios. Entonces, pues quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño. Puede causar dificultad en entender, pero ya lo vimos de Deuteronomio 29:29. Puede ser triste, puede ser agobiante, puede haber desiertos, puede haber pruebas, pero no sufrimos ningún daño, pues es la voluntad de Dios. Y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Primer libro de Samuel, el capítulo 15. Vamos rápidamente. Primer Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, obedecer y prestar atención siempre va a ser más beneficioso y más agradable delante de Dios que cualquier otro sacrificio.
Nosotros no podemos pensar que que seguir sus mandamientos, que oír el consejo, aun cuando estemos en medio de la adversidad, nos van a traer mal. Esto simple y sencillamente no es bíblico. Y versículos 6 y 7 dice, lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, pero Dios sí lo sabe. No hay tampoco nadie que nos lo pueda decir, evidentemente. Ahora, esto pues como dice, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos en el capítulo 3 de Eclesiastés. Te sugiero el episodio número 4 que se llama Los tiempos de Dios son perfectos, para que puedas comprender cómo sí Dios tiene un plan perfecto y que sí, todo tiene un tiempo y por eso Dios dice que todo lo hizo hermoso en su momento. Y el versículo 8 termina diciendo, el capítulo 8, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte, nadie nos libramos, ni siquiera los malvados, ni los más poderosos, ni los millonarios, ni absolutamente nadie. Y vamos a leerlo para comprenderlo mejor. Proverbios 8, versículo 8, dice así. No, Proverbios no. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés, no de Proverbios. Proverbios 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. No hay manera de alguien diga, no te mueres. Cuando Dios dice, no hay manera de que nosotros detengamos el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie puede determinar cuándo, para que se pueda entender. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ni los buenos, ni los malos, ni los ricos, ni los pobres, ni nadie puede contener al espíritu cuando Dios ha determinado que ese espíritu abandone el cuerpo. Jonathan Edwards decía, la sabiduría verdadera consiste en ordenar todas las cosas para la gloria de Dios. Y John Owen decía, la verdadera sabiduría no se halla en la mente que razona, sino en el corazón que teme al Señor, basado en Proverbios 1:7. Amén. Pues bueno, vamos a orar, vamos a despedirnos, espero que haya sido de bendición. Vamos a dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, gracias porque tú nos permites comprender cada vez más, Señor, la importancia de estar no solamente en tu presencia, sino aguardar en tu presencia, buscar escuchar tu voz, escudriñar tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos saber, tú nos lo has revelado, nos estás buscando de una forma contundente, Señor, de una forma día a día para que nosotros podamos entregar nuestra vida verdaderamente a ti y podamos vivir plenos en ti. A pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones difíciles, tú nos quieres plenos en ti, Señor. Y esta plenitud viene de la mano de la sabiduría, Señor. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que actúa de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus ordenanzas, de acuerdo a tus mandamientos? Nadie hay más sabio que tú. No hay sabiduría más importante sobre la faz de la tierra que la que desciende de tu reino. Así que, Señor, tú nos dices que el que tenga falta de sabiduría, te la pidamos, Señor, y que tú nos la das en abundancia y sin reproche. Hoy en esta noche, Señor, queremos decirte que necesitamos de tu sabiduría. Ayúdanos a comprender que tú tienes cuidado de nosotros, en todo, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que todo, a pesar de la adversidad, tú sigues con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y aconsejándonos. Señor, que podamos ser hijos tuyos sabios de tal manera, Padre, que nuestro rostro demuestre justamente tu temperamento, tu carácter, Señor, sabiendo que tú estás al control de todo y que la resolución de cualquier problema, Señor, sí se anida a nosotros a través de la sabiduría, pero es finalmente un reflejo de tu carácter. Tú nos has dado un espíritu de poder, de capacidad, de dominio propio, Señor. Ahora nosotros determinamos someter nuestras emociones y nuestros pensamientos terrenales y débiles a tu espíritu, Señor, a nuestro espíritu, a aquel que tú eh, fortaleces y edificas, Señor, para que lleve grande fruto. Te damos tantas gracias, Señor, por este estudio y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Pues amén, familia, que Dios les bendiga. Nos vamos un poquitito antes de las 9. Y pues bueno, déjame ahí en la cajita tus comentarios, comparte este video y todo lo que
y quieras saber como duda o que tengas como inquietud, por favor escríbeme, ya sabes que estoy para servirte y si Dios lo permite nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga y bye bye.